Capítulo 5. Siguiendo a su amigo, hermano en todo menos de sangre, y a Kim de regreso a la fortaleza principal de Lordsport, Ned se estaba preparando internamente para la discusión que estaba a punto de ocurrir. Sabía que Knox iba a ser el principal tema de conversación durante los próximos días, tal vez incluso meses. Y dudaba que tales conversaciones con Robert fueran agradables, y todo giraba en torno a un aspecto de Knox. Y, curiosamente, no fue su magia lo que alejó a Robert del hombre. Tampoco fue su brutal método de ejecución. Sin decir una palabra, Robert condujo a Ned y Stannis a través de la pequeña torre hasta el solar que le habían proporcionado al rey. Sin apenas dirigirle una palabra a Sir Salmi, Robert abrió las puertas del solar y entró. En el momento en que Ned y Stannis cruzaron el umbral, la Guardia Real cerró rápidamente las puertas detrás de ellos, dejando a Ned y Stannis solos con el más que ligeramente furioso. Rey. Está bien, Ned, gruñó Robert, volviéndose hacia Ned. ¿Qué diablos fue eso? Una prueba de combate, Excelencia, respondió Ned, manteniendo la calma ante Robert. Había resistido la ira de su amigo con bastante frecuencia durante su tiempo bajo Jon Arryn, por lo que sabía cómo lidiar con su amigo cuando estaba en tal estado. Una prueba que debería haber ocurrido hace años después de la caída de los Targaryen. Robert se burló antes de girar sobre sus talones y marchar hacia un lanzador cercano. Ni siquiera se molestó en agarrar una taza cuando comenzó a beber mucho de la jarra. Ese no fue un maldito juicio, Ned. Tú lo sabes y yo lo sé. Fue una maldita ejecución. Pero eso no es lo que quiero decir y tú lo sabes. Lo que quiero saber es por qué carajo tienes un valirio. Maldito hechicero amante de los dragones entre tu gente. Manteniéndose erguido, Ned mantuvo la compostura. Él no es un valirio, Excelencia, a pesar de su apariencia. Me ha hablado mucho de su gente, y no se parecen a ninguna civilización de la que haya oído hablar. Y a pesar de su apariencia, no tengo ninguna duda de que no una gota de sangre valiria corriendo por sus venas. ¿No es posible, Lord Stark, que simplemente le haya vendido un cuento de mimo? Preguntó Lord Stannis, no con ira como su hermano, sino con fría indiferencia. Improbable, respondió Ned. La cantidad de detalles en los que ha entrado supera con creces cualquier cuento de mimos que pueda inventarse. Gruñendo, Robert se dejó caer en la silla en el centro de la habitación. Bien. Si él no es una maldita hermana que ama a los Dragonspawn, entonces ¿de dónde carajos es? Ante esto, Ned apenas logró contener una mueca de dolor. Honestamente, no lo sé, Excelencia. La tierra y la cultura que describió como su pueblo no se parecen a nada de lo que haya oído hablar antes. Es más que probable que sea de Sotorios o tal vez incluso más allá de las tierras de Asai. Pero parece que no le importa de dónde venga, ya que no tiene intención de regresar jamás. Robert volcó el resto de la jarra y dejó escapar un fuerte eructo. Porque no puede volver o porque tampoco quiere. Esto último, respondió Ned inmediatamente antes de dar más detalles. Antes de irse, tenía una esposa, supongo que a falta de mejores condiciones. Ella fue asesinada por un rival suyo dentro de su liderazgo. Después de que ella murió, él no quiso tener nada más que ver con ellos. Entonces, se fue. Y terminó allá en el norte. Es una historia probable, Lord Stark, afirmó Stannis, con la duda aún en su voz. Pero de nuevo, debo preguntar. ¿Cómo sabes que esto no es un farsante de algún tipo? Porque no había duda del dolor en su voz cuando hablaba de ella, respondió Ned inmediatamente, encontrando la mirada desafiante de Stannis con una propia. Su muerte puede no ser la única razón por la que él ha decidido no regresar a su tierra natal, pero es una de las principales fuerzas impulsoras. ¿Alguna posibilidad de que otros de su tierra natal lleguen a nuestras costas eventualmente? Stannis siguió. Si hay más como él, entonces el poder de los 7 reinos podría no ser suficiente para detenerlos. La verdad es que no lo sé, respondió Ned con sinceridad. Pero como ni siquiera hemos oído hablar de su gente antes, si quieren llegar a nuestras costas, puede que no sea por mucho tiempo. Tiempo que podemos utilizar para prepararnos para enfrentar potencialmente a aquellos como Knox. ¿Qué diablos quieres decir con eso, Ned? Preguntó Robert, un destello de luz entró en sus ojos. El mismo brillo que siempre aparecía cada vez que se le presentaba una posible pelea. Quiero decir que podemos aprender de Knox. Aprender a hacer lo que él puede hacer. Ned dio más detalles. Robert se echó hacia atrás y se rascó la creciente barba. ¿Crees que lo intentará? ¿Enseñar a otros a hacer lo que pueda? En este momento, parece tener una ventaja sobre todos nosotros. Sería una tontería que renunciara a esa ventaja arriesgándose a enseñar. Otros cómo usar la misma magia que él.
Él ya comenzó, respondió Ned, respirando para estabilizarse antes de continuar. Pero antes de decir más, necesito un juramento de su parte, Su Excelencia. Y de usted también, Lord Stannis. Que lo que diga a continuación no nos dejará. Tengo un plan en marcha, pero quiero que la menor cantidad de personas lo sepan. Sobre esto como sea posible hasta que sea el momento adecuado. Robert parecía confundido, pero aún así asintió. Muy bien, Stannis, también recibiste mi juramento. Ahora habla. ¿Cuál diablos es tu plan? Ned inspiró y exhaló y se tomó su tiempo para responder. Nox ya se ha ofrecido a entrenar a ciertos individuos en el uso de sus poderes. Pero no es tan simple como podría pensar. No todos pueden aprender a usar este poder. Tienen que nacer con la capacidad de usar lo que Nox llama la fuerza antes de poder enseñarles. Y tiene una estipulación de que aquellos que pueden entrenar deben comenzar temprano, cuando todavía son niños. Dice que es porque la mente de un niño es más fácil de moldear para que sea capaz de utilizar su tipo único de magia. ¿Y Nox ha localizado a dichos individuos? Preguntó Stannis, antes de que entrecerrara los ojos. Y están en Winterfell, ¿no? Lo son, respondió Ned. Nox ha determinado que mis dos hijos, mi heredero y mi bastardo, son capaces de aprender a usar la misma magia que él. Por un momento, Robert lo miró fijamente en silencio mientras el peso de sus palabras se calmaba. Pero una vez que lo hicieron, en lugar de hacer preguntas, Robert simplemente echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír, con una risa que hizo temblar el estómago y hacer sonar las vigas. Ja 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 ja. Eso es jodidamente gracioso, Ned. La sangre de los primeros hombres ciertamente corre fuerte en los Stark, ¿no es así? Ja. Si tan solo. Si tan solo mi amor todavía estuviera con nosotros. Ella me habría dado un hijo. Eso también podría aprender esta magia. Un hijo del que podría estar orgulloso, en lugar de la pequeña mierda mimada que tengo ahora. No queriendo insistir en ese tema, Ned siguió adelante. Cuando regrese a Winterfell, tengo la intención de acceder a la petición de Nox de tomar a mi bastardo como su aprendiz, como él lo llamó. Rav asistirá a lecciones con Nox también. Pero después de escuchar el resumen que Nox dio sobre el entrenamiento requerido, me temo que Rav no tendrá el tiempo necesario para un entrenamiento completo. ¿Por qué? Stannis presionó, mientras Robert simplemente le hacía un gesto para que continuara. Por lo que Nox me ha dicho, ser un Sith, como se llamaba a sí mismo, es una dedicación de por vida. Y no es algo para los débiles de corazón. Si bien no tengo ninguna duda de que Rab sería capaz de completar ese entrenamiento, existe la posibilidad de que el entrenamiento pueda alejar a los niños de Winterfell por largos periodos de tiempo. Y como mi heredero, Rab no tiene ese lujo cuando debe aprender a seguir mis pasos como el futuro guardián del norte. ¿Y qué hay de tu hijo bastardo? Preguntó Stannis, entrecerrando los ojos. ¿Qué le impide codiciar el puesto de su hermano como guardián del norte? No había ninguna acusación en la voz de Stannis, más bien su pregunta parecía ser más por curiosidad que por preocupación genuina. Porque estoy criando a Rab y Jon como si fueran hermanos de verdad, respondió Ned. Jon ama a sus verdaderos hermanos y estoy fomentando esas relaciones. Y lo que es más importante, incluso a una edad temprana comprende su lugar como bastardo. Estoy seguro de que, llegado el caso, Jon elegirá a su familia antes que a Nox o a alguien más. De más. Echando la cabeza hacia atrás, Robert soltó otra carcajada. Jaja. Malditos 7 infiernos, Ned. ¿Cuándo te volviste tan tortuoso? Hacer que Nox entrene un arma potencial para usarla contra él mismo o su gente en caso de que nos ataquen. Ja. Diablos, Ned, eso es brillante. Me vi obligado a convertirme en este desviado cuando me vi obligado a ocultar al verdadero hijo de mi hermana y al legítimo rey de Poniente de tu ira y la ambición de Tywin Lannister, dijo Ned mientras Robert se ponía de pie. Muy bien, Ned, me has convencido. Dejaré a Nox en tus manos y guardaremos silencio sobre tu hijo y tu bastardo por ahora. Pero, Ned, quiero que vigilen a ese cabrón. Puede que me guste, pero es demasiado jodidamente valirio buscándome para poder confiar plenamente. Al menor indicio de traición, quiero su cabeza en una puta pica. Como desee, su excelencia. Al entrar a su tienda con su hermano Kevan y su leal abanderado Gregor Clegane detrás de él, Tywin Lannister no pronunció una sola palabra mientras caminaba hacia el pequeño cofre en la parte trasera. Abriendo la tapa, sacó una botella de vino y se sirvió una copa. No era como su hijo, Tyrion. Rara vez se entregaba al vino simplemente porque podía. Pero después de lo que acababa de presenciar, una copa de vino estaba justificada. Dame la palabra, mi señor. Y aplastaré la cabeza de ese bastardo con mis propias manos.
Tywin apenas logró evitar burlarse. No sería debido que el jefe de la casa Lannister se burlara tan abiertamente delante de sus abanderados, incluso cuando se enfrentaba a tal estupidez. Clegane era un excelente asesino, un monstruo, un perro veloz. Uno que no tenía problemas con ninguna orden si le permitía matar. Era útil tenerlo cerca, principalmente como advertencia y ejecutor. Pero al mismo tiempo, la falta de capacidad intelectual hizo que Tywin se preguntara si valía la pena conservarlo a largo plazo. Después de todo, los perros rápidos a menudo se volvían contra las manos que los alimentaban. No harás tal cosa, respondió Tywin con frialdad, fijando a Clegane con una mirada fija. De hecho, abandonarás esta tienda ahora e informarás a los hombres jurados de la casa Lannister que reconoceremos las demandas de este hechicero durante esta campaña. A cualquier hombre que viole se le presentarán dos opciones: tomar al negro o enfrentar al hechicero. Y antes de que te adelantes, Clegane, no lo hagas. Si violas solo para tener la oportunidad de luchar contra el hechicero, te mataré yo mismo. ¿Entendido? Ya perdí a un buen hombre hoy. No puedo darme el lujo de perderte a ti también. Y si crees que no puedes controlar tus impulsos, dímelo ahora y te enviaré de regreso a las tierras del oeste en el próximo barco que zarpe. Clegane no pareció muy satisfecho con su ultimátum. Su mirada haría que cualquier otro hombre se ensuciara. Pero Tywin no era cualquier otro hombre. Conocía a Clegane y lo conocía bien. Sabía exactamente cómo manejar al hombre. Había que ser fuerte y tener varias contingencias en caso de que el perro rabioso decidiera soltarse. Como desee, mi señor, gruñó Clegane, claramente descontento con el hecho de que le quitaran su segundo pasatiempo favorito antes de girar sobre sus talones y salir furioso de la tienda. Sin duda para ir a entrenar contra algunos prisioneros de los hijos del hierro que Tywin mantuvo escondidos precisamente para esa ocasión. Una vez que estuvieron solos, Tywin volvió a llenar su vaso y luego le sirvió un segundo a su hermano antes de tomar asiento. En silencio, su hermano tomó la taza que le ofrecía y se sentó frente a él. ¿Tienes palabras para mí, Kevan? Yo las escucharía. Tomando un trago, su hermano visiblemente consideró cuidadosamente sus palabras antes de hablar. Perdóname por decir eso, hermano, pero esto no es propio de ti. No eres alguien que permita que un desaire como este pase sin consecuencias. Tywin tuvo un ligero resbalón, dejó su vaso y comenzó a sacar una pluma y tinta antes de buscar un trozo de pergamino. Despreciar a la casa Lannister no era la intención de ese hombre. Tywin respondió simplemente, viendo ya a qué juego estaba jugando el hechicero. Ese hombre simplemente buscaba enviar un mensaje. No sé si realmente le importa la violación como dice, o si solo la estaba usando como excusa, pero sabía que podría encontrar a alguien que cometiera violación. De algún tipo dentro de la ciudad. Después de eso, lo preparó perfectamente para matarlos legal y brutalmente de una manera muy pública que también le permitiría utilizar su magia. Fue casi doloroso decir la última palabra. Durante toda su vida, no se permitió creer en tonterías tan supersticiosas. La magia había desaparecido, muerta con el último de los dragones. Pero ahora había regresado. Y de una manera bastante violenta. Frente a él, podía ver a su hermano todavía intentando juntar las piezas. Él cuidaba de su hermano. Era un hombre leal y un excelente comandante de batalla. Pero no contaba con la cabeza de Tywin para el gran partido. No te sigo, hermano. No se trataba de justicia. Se trataba de hacer una declaración. Tywin explicó. Por mucho que odiara perder a un hombre como Lorch, uno con poca moral y fácil de dominar, tenía que aplaudir el dominio del juego de este tipo Nox. Y su mensaje es que no le importa nuestro rango ni nuestro oro ni lo que podamos ofrecerle. Tiene su propia agenda. Y si alguien se interpone en su camino, lo matará. Kevan se reclinó, absorbiendo lo que Tywin le había dicho. ¿Pero cuál es su agenda? No lo sé. Y esa era la verdad, y eso irritó muchísimo a Tywin. Se enorgullecía de saberlo todo acerca de sus oponentes, tanto en el campo de batalla como en el gran juego. Y ahora, había un nuevo jugador hábil en el juego que parecía ser igualmente hábil en el campo de batalla. Pero una cosa es segura. No podemos permitir que un hombre así simplemente se pudra en el frío norte. Y no podemos permitir que permanezca bajo el control de los Stark. Sus talentos simplemente se desperdiciarían. La frente de Kevan se animó cuando la comprensión apareció en sus ojos. Es por eso que no buscas repercusiones contra él por matar a Ser Lorch. Lo quieres como abanderado de la casa Lannister en lugar de la casa Stark. Por supuesto, respondió Tywin como si fuera la cosa más obvia del mundo. El hombre posee magia. Lo mismo que ayudó a crear el feudo Valirio, aparte de los dragones.
Aunque las historias cuentan que fue la magia misma la que dio a luz a los dragones por primera vez. Si tales habilidades quedaran bajo el control de la casa Lannister, entonces nuestra posición como la principal casa de Poniente sería incuestionable. Sin embargo, el problema era cómo iba a realizar esa tarea. El matrimonio era la respuesta más sencilla. Bueno, matrimonio y un título. Castamere todavía estaba vacío. Y a pesar de estar en ruinas, la tierra todavía era muy viable para quien pudiera drenar las ruinas, una tarea que estaba seguro sería un juego de niños para el hechicero. Pero incluso si tuviera una hija de la casa Lannister para ofrecerle, lo cual no hizo ya que los de la rama principal eran demasiado jóvenes o estaban cerca del final de sus años fértiles, no sabía si tal oferta sería aceptada. Podría ofrecerle al hombre Castamere, y Stark podría darse la vuelta y ofrecerle a cambio el foso Kaelin abandonado. No. Aún no podía hacer su oferta. No hasta que supo que podía ofrecerle al hombre algo que no rechazaría. Lo que significaba que por ahora necesitaba recopilar información. Necesitaba un par de ojos y oídos en Winterfell, uno que fuera leal a la casa Lannister. Y rápido. Pero debido a su presencia aquí en las Islas del Hierro, no pudo crear a esa persona. Lo que le dejaba con una opción que era rápida y fácil de organizar, sin importar lo irritante que fuera. Tenemos la ventaja en este momento, en que ni la Reina de las Espinas ni Doran Martell ni Jon Arryn saben todavía de la existencia del hechicero, afirmó, terminando la carta y quitándole el polvo antes de dejar secar la tinta mientras sacaba un palo de cera y el sello de su casa. Debemos actuar antes de que lo hagan. Si logramos comprender cómo ganarnos la lealtad del hechicero, entonces la casa Lannister caerá. No podemos permitir que eso suceda. Enrollando la carta, calentó la cera en una vela cercana, goteando la cera caliente sobre el borde de la carta antes de presionar su sello sobre la cera roja. Hay un barco que parte antes del anochecer y se dirige de regreso a Lannisport. Le entregarás esto a un hombre en quien confíes y le darás instrucciones explícitas de que debe entregárselo solo en manos de Tyrion. ¿Tyrion? Cuestionó Kevan, con la sorpresa evidente en su rostro. Sí, gruñó Tywin, odiando tener que depender de la pequeña criatura. Puede que sea el más bajo de nosotros, pero sigue siendo un Lannister. Y afirma tener el conocimiento para mantenerlo así. Esta será su pequeña prueba. Si tiene éxito cuando regresemos, entonces tal vez comenzaré dándole otras tareas alrededor de la roca además de administrar la mierda del castillo. Pero si falla, le encontraré un agujero peor que las cisternas de la roca para arrojarlo. Como desees, hermano, asintió Kevan, tomando la carta de él. Sé exactamente a quién confiarle esto. Bien, Tywin asintió antes de saludar a su hermano. Ahora vete. Deseo pensar en paz. Mi señor, Kevan se inclinó antes de retirarse apresuradamente de la tienda, dejando a Tywin pensando en paz en la nueva pieza que acababa de ser colocada en el tablero de juego. Sentado en la tienda que le habían preparado, Nox se sentó con las piernas cruzadas en el suelo en un profundo estado de meditación mientras extendía sus sentidos hacia el extremo occidental de la isla donde se encontraba la fortaleza de Pique, la fortaleza de los Greyjoy. Permaneció. Podía sentir miles de almas corriendo por el torreón haciendo todo lo posible para preparar las defensas mientras aún tenían tiempo para hacerlo. Pero a pesar de su profundo estado de meditación, no pudo distinguir a los Greyjoy entre la multitud reunida. Había algunos que tenían una presencia en la fuerza ligeramente superior a la normal, pero ninguno estaba en el nivel en el que pudieran considerarse sensibles a la fuerza. La más mínima sensación en el rincón de sus sentidos lo sacó de su trance cuando se levantó justo a tiempo para que un guardia Stark agachara la cabeza dentro de su tienda. Perdóneme por la intrusión, milord. Eso era algo con lo que Nox estaba más que satisfecho. Desde su duelo con los hombres Lannister, todos los soldados en el campamento lo habían tratado como si fuera un verdadero señor, incluso si técnicamente no poseía el título en esta tierra. Pero tu invitado está aquí como lo solicitaste. Bien, asintió Nox. Hágala entrar y luego haga que usted y los demás alrededor de esta tienda se esfumen. Sí, mi señor, murmuró el soldado, casi tropezándose en su prisa por salir de la tienda y asegurarse de que se cumplieran sus órdenes. No tuvo que esperar mucho para que llegara su invitada, ya que la solapa de la tienda estuvo quieta solo por un segundo antes de que lo apartaran nuevamente y la dejaran entrar. A través de la fuerza pudo darse cuenta de que la mujer era atractiva, sin duda la razón por la cual ella había sido el objetivo más temprano ese día. Pero esa belleza ahora estaba empañada por un hematoma del tamaño de un puño en un lado de su cara. A pesar de eso, y a pesar de lo que les había sucedido a ella y a su hija, se mantuvo con una fuerza que decía que no se rompería. Pero bajo esa fuerza había algo completamente distinto. Un gran peso en su alma.
Y un sentimiento de reserva pero aceptación. Qué curioso. Preguntó por mí, mi señor. Y ahora ella se ha delatado. Knox pensó para sí mismo mientras se giraba y miraba a la mujer propiamente dicha. Sí, lo hice. Podía sentir su nerviosismo, pero independientemente de cómo se sintiera, se mantuvo firme. Admirable. ¿Qué requieres de mí, mi señor? Knox abrió un taburete plegable de una patada, se arregló la túnica a su alrededor y se sentó. No soy alguien que se anda con rodeos, así que seré directo y honesto. Y deseo que tú hagas lo mismo. Ahora, comencemos con tu nombre, el nombre de tu hija y de dónde vienes. La mujer vaciló, pero no por mucho tiempo. Mi nombre es Bethany y el nombre de mi hija es Hilda, mi señor. Y somos oriundos de la isla de Black Tide. Mi familia era pobre pero lograron concertar un matrimonio para mí con mi marido. No está mal. Pero sigue siendo una mentira. Knox comentó. Tu acento te delata, así como tu odio hacia las Islas del Hierro y al hombre que fue tu ex marido. Tu acento, por débil que sea, te ha traicionado. No eres de las Islas del Hierro, ni tampoco del norte. Si tuve que adivinar, diría las tierras de los ríos, ya que son atacadas con frecuencia por los hijos del hierro. Y tú también eres educado, se nota en tu forma de hablar. Lo que significa que eres de nacimiento noble. No serías de muy alta nobleza o tu ausencia lo haría. He sido bien conocido, posiblemente incluso lo suficiente como para comenzar esta guerra antes. Una casa de caballeros juramentada ante una casa menor. Y por tu repentino aumento de ira hacia tu familia y tu ataque de nerviosismo, lo más probable es que tu familia te haya delatado como una especie de tributo para evitar una incursión en sus tierras. Lo más probable es que sin informarte hasta que ya estuvieras en el barco y en camino a convertirte en pez o en esposa de Sal. ¿Cómo estoy hasta ahora? Bethany se quedó inmóvil. Su miedo, ira y nervios peleando dentro de ella desgarrando el muro que había formado a su alrededor. Yo. Pensé que había dicho que no nos andaríamos con rodeos el uno con el otro, la interrumpió Knox, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. Teniendo en cuenta lo que pasó hoy, dejaré esto pasar y comenzaremos de nuevo. Bethany recuperó su determinación y asintió. Tiene razón mi señor. Sobre todo. Nací en una pequeña casa de caballeros juramentada a la casa Frey cerca de la frontera del Cuello. Hace años, durante el reinado del Rey Loco, un pequeño contingente de hijos del hierro llegó a las tierras de mi padre y les di un ultimátum. Les darían tributo o serían asaltados. Mi padre no tenía mucho, pero sí me tenía a mí, una segunda hija. Entonces, me entregó a ellos. Cuando yo también llegué, estábamos a mitad de camino hacia el hierro. Islas. Para cuando llegamos a las islas, la mitad de la tripulación se había salido con la suya conmigo. El pasado es doloroso, reconoció Knox. Pero es lo que nos ayuda a ser lo que somos hoy. Pero no te he llamado aquí para hablar del pasado, sino del futuro. Tu futuro, y el de tu hija, para ser precisos. Los nervios de la mujer se multiplicaron por 10 cuando comenzó a cambiar su peso de un pie a otro. ¿Qué pasa con nuestro futuro, mi señor? Girando el cuello, se tomó un momento para dejar que su ansiedad aumentara antes de hablar. No puedes quedarte aquí en esta isla. Lo sabes tan bien como yo. Si lo hicieras, lo más probable es que tú y tu hija serían secuestrados por alguien peor que tu difunto esposo. Tampoco deseas regresar a tu casa como lo hicieron. Lo más probable es que crean que estás muerto, e incluso si regresaras, te obligarían a deshacerte de tu hija y luego tu padre o tu hermano se darían la vuelta y te venderían como a una yegua de cría, como suele hacer la nobleza. Intentarlo por tu cuenta en una nueva tierra, por supuesto, pero sin dinero ni conexiones, lo más probable es que termines vendiéndote en una esquina o mendigando solo para sobrevivir hasta que puedas utilizar tus verdaderas habilidades. En cuanto a mí, no soy necesariamente alguien que esté a favor de la caridad. No a menos que pueda beneficiarme a mí o a mis planes a largo plazo de alguna manera. Entonces, ¿qué opciones crees que tienes? No solo para tu futuro, sino también para el futuro de tu hija. ¿También? Y recuerda, no soy alguien que ofrezca ayuda a menos que yo también pueda beneficiarme. Con cada palabra, podía sentir a Bethany hundirse lentamente en un estado de melancolía. Pero cuando él terminó, a pesar de estar en tal estado, ella también tenía una determinación de hierro. Sus manos, aunque temblorosas, se elevaron lentamente hasta cualquiera de sus hombros y comenzaron a tirar de su vestido, exponiéndose a él. Detente, dijo, sus palabras la congelaron en su lugar con tanta seguridad como si la hubiera envuelto en la fuerza. Tu determinación es encomiable, pero no soy alguien que lleve a alguien que no está dispuesto a mi cama.
especialmente uno que ha tenido un evento tan traumático como una violación. Tal vez con el tiempo algo así entre nosotros pueda desarrollarse, pero no hoy. Venderme tu cuerpo no es la razón por la que te llamé aquí. Estoy mucho más interesado en tus habilidades particulares que has utilizado para mantenerte a ti y a tu hija a salvo en estas islas. La vergüenza ardió en la mujer, así como la curiosidad y un toque de ira por haber sido rechazada mientras luchaba por repararse. ¿Qué quieres decir, mi señor? Señalando una pequeña mesa cerca de la pared de su tienda, Knox le llamó la atención sobre los dos elementos que había sobre ella. Un hacha arrojadiza y un librito familiar. Tu marido era, en el mejor de los casos, un herrero mediocre. Sin embargo, los señores de todas las islas del Hierro acudieron a él. No necesariamente por las hachas, sino más bien por el delicado trabajo rúnico que había sido grabado en la superficie. Tu trabajo. Tuyo y la de su hija. Y luego el libro, resúmenes financieros, montos de préstamos, transacciones comerciales, todo escrito con una letra delicada. La suya. Y, más recientemente, un segundo par de manos igual de delicadas, pero más lentas y deliberadas. La suya. La mano de mi hija. Eres un artista y le has enseñado a tu hija a leer y escribir. Eso es lo que me interesa ahora. Levantándose de su taburete, se acercó lentamente a la mujer. Lord Stark me ha dado rienda suelta para mejorar Winterfell en varias áreas diferentes como mejor me parezca, siempre y cuando dichas mejoras beneficien al norte. El problema es que soy solo un hombre. Y a pesar de lo que algunos puedan pensar, no lo soy. Todopoderoso. Pero con tu ayuda, creo que podría continuar con algunos de mis objetivos más mundanos. Trabaja para mí y te prometo seguridad en el norte, en Winterfell, no solo para ti sino también para tu hija. Y no tendrás que preocuparte de que algún hombre decida venderte a ti o a tu hija a algún señor al azar u otra persona solo para poder beneficiarse. Así que esas son tus opciones. Regresar a tu casa, huir, o venir al norte y construye una nueva vida para tu familia con mi respaldo. No tuvo que esperar mucho para obtener una respuesta ya que Bethany casi de inmediato asintió con la cabeza. Una vida en Winterfell con su respaldo y sin miedo a que ella o su hija sean vendidas nuevamente. La oferta era demasiado buena para no aceptarla. Acepto tu oferta, Lord Knox. Dime qué necesitas de mí y haré todo lo posible para no decepcionarte. Espléndido, asintió Knox, tomando el pequeño diario de la mesa y devolviéndolo. He delineado los planes con los que quiero que me ayudes aquí. Pasarás el resto de nuestro tiempo aquí en las Islas del Hierro familiarizándote con dichos planes y agregándoles tus propios detalles. En el momento en que regresemos al norte, espero que comience la implementación. ¿Le parece bien? Bethany tomó el diario y asintió de inmediato. Sí, mi señor. Bien, asintió Knox antes de indicarle que se dirigiera hacia la solapa de la tienda. Oh, hay una cosa más. ¿Te queda algo de ropa de tu marido? Mientras observaba al último de los hombres mormón descargar del barco que los había llevado a las Islas del Hierro, Ned Stark reflexionó en silencio sobre lo que había sucedido en los últimos 3 días. O, más específicamente, se preguntó dónde había desaparecido Knox esa misma noche después de matar a 5 de los hombres de Tywin Lannister. A la mañana siguiente, fue a consultar con Knox sobre el siguiente paso potencial y se encontró con una tienda vacía. Knox de alguna manera había logrado desaparecer durante la noche sin dejar ninguna nota sobre a dónde se dirigía ni había alertado a ningún guardia. Le faltaban momentos para dirigirse a Tywin Lannister y exigir respuestas antes de que la mujer que Knox había salvado, Bethany, lograra avisarle que había hablado con Knox la noche anterior y que deseaba hablar con él. Afortunadamente, la mujer tenía respuestas, aunque muchas menos de las que Ned quería. Al parecer, Knox había hablado con la mujer la noche anterior y le había hecho una oferta para permanecer bajo su protección y acompañarla a ella y a su hija de regreso a Winterfell, donde podrían comenzar una nueva vida, libres de los hijos del hierro. Si bien Knox ofrecer tal cosa sin el conocimiento o la aprobación de Ned lo molestó más que ligeramente, confiaba en el juicio de Knox. Había ganado eso. Pero todavía tendría que hablar con el hechicero para no sobrepasar su autoridad en el futuro. Especialmente porque Ned estaba a punto de permitir que Jon y Dab comenzaran a recibir lecciones de ese hombre. Pero además de informarle de la oferta de Knox, la mujer tuvo poca o ninguna explicación sobre el paradero de Knox. Todo lo que pudo decirle fue que Knox pidió un cambio de ropa de su difunto esposo, se puso dicha ropa y luego desapareció en la noche sin apenas decir una palabra ni mirar atrás. Fue completamente confuso y más que un poco frustrante. Robert había estado a un pelo de tomar su martillo de guerra y perseguirlo en el momento en que Ned le informó de la desaparición de Knox. Logró calmar a su amigo, aunque solo fuera momentáneamente,
diciéndole que no era raro que Knox desapareciera durante días, lo cual era una suave verdad, ya que Knox desapareció una o dos veces durante su estadía lunar en Winterfell y que el escenario más probable era que el hechicero simplemente estuviera explorando la isla. Un cuento que Ned esperaba ante los viejos dioses fuera cierto. Robert, aunque estaba interesado en Knox por lo que podía hacer, todavía no estaba seguro de él debido a su aspecto muy valirio. Ned necesitaba que el hombre demostrara ser un activo valioso para su señor a pesar de su apariencia. Y cuanto antes lo hiciera, antes Ned podría respirar mejor. Pero ahora a Knox se le acabó el tiempo. Había estado fuera durante 3 días y las últimas fuerzas del norte habían llegado, lo que significaba que al día siguiente marcharían hacia Piqué y pondrían fin a la rebelión Greyjoy de una vez por todas. «Mi señor, ¿se encuentra bien?» Ned asintió y dio la espalda a los barcos de descarga y a Jorah Mormont. Si bien tenía la misma altura que Ned, Jorah estaba a la altura del emblema de su casa con su complexión robusta y su espeso cabello negro que cubría la mayor parte de su cuerpo y era visible. «Sí, tengo muchas cosas en la cabeza, eso es todo». Ned respondió con desdén mientras se dirigía de regreso a la fortaleza en Lordsport. «Asegúrate de que tus hombres estén listos para pasar la noche, pero no permitas que se sientan demasiado cómodos. Tú y los tuyos sois los últimos de nuestras fuerzas en llegar, y no tengo ninguna duda de que el rey Robert ordenará una marcha primero. Cosa mañana». «Sí, mi señor». Jorah Mormont asintió y se volvió hacia los hombres del norte que desembarcaban. «Muy bien, muchachos, muevan sus traseros. Lord Stark quiere acampar antes del anochecer. Pero no se pongan demasiado cómodos. Tenemos algunos krakens que matar en la mañana». Marchando a través de la ciudad y regresando al torreón en Lordsport, Ned se dirigió al gran salón del torreón justo a tiempo para observar cómo los otros señores destacados que habían respondido al llamado de Robert también entraban. Lord Tywin fue el primero en llegar, seguido de cerca por su hermano Kevan. El señor de las tierras del oeste le dio solo un gesto de reconocimiento antes de tomar asiento en la mesa que había sido instalada cerca de la cabecera donde se esperaba que se sentara el rey. Por supuesto, ocuparía el asiento destacado. Pensó Ned mientras tomaba asiento, dejando espacio para que Stannis se sentara al lado de su hermano como dictaba el protocolo que debía hacerlo. Sin embargo, él es el padre de la reina, por lo que tiene derecho a ocupar ese puesto. El siguiente en llegar fue Stannis, con un rostro familiar detrás de él que parecía muy incómodo por estar allí. «Ser Davos Seabord», recordó Ned al excontrabandista mientras Stannis tomaba su posición junto al asiento del rey mientras Ser Davos ocupaba un lugar a lo largo de la pared, lejos de los lores. Un buen hombre, a pesar de su pasado. Un activo valioso para tener durante una campaña naval. Stannis hizo bien en mantenerlo cerca. El siguiente en entrar fue Lord Mace Tyrell, con el verdadero poder militar del Reach en Lord Randall Tarley, que estaba justo detrás de él. Los dos no habían cambiado mucho desde la última vez que Ned los vio, Randall en el campo y Mace listo para aceptar la rendición de Reach al final de la rebelión. Lord Tyrell se detuvo en la entrada, echó un vistazo a la mesa y frunció el ceño antes de tomar asiento junto a Kevan Lannister, a varios lugares del asiento del rey. Justo detrás de los dos señores de Reach estaba el señor de Seagar, Lord Jason Malester. Ned no se sorprendió en lo más mínimo cuando escuchó que el señor de Seagar había venido personalmente para ocuparse de los hijos del hierro. Teniendo en cuenta que Seagar, junto con Lannisport, fueron dos de los primeros objetivos en el asalto inicial de los Greyjoy al continente. Después de Lord Malester, varios otros señores menores de Riverland entraron antes de moverse rápidamente hacia las paredes laterales. Sorprendentemente, Lord Malester fue el único verdadero señor destacado de Riverland que respondió al llamado de Robert. Ned entendió que House estaba envejeciendo, pero Edmure al menos debería haber respondido la llamada. Tendría que enviar un cuervo a la familia de su señora después de regresar a Winterfell para asegurarse de que todo estuviera bien con la familia de su esposa. Finalmente, Robert hizo su aparición junto con su guardia real Ser Barristan Selmy, Ser Jaime Lannister y Ser Aerys O'Hart, lo que provocó que todos los señores en el salón se pusieran de pie rápidamente. «Ah, siéntate, carajo», refunfuñó Robert, pasando junto a los señores. «Salva tus malditos pies. Marcharemos por la mañana y alimentaremos a los kraken en sus propios traseros muy pronto». La broma provocó una risa entre los lores presentes, aunque Ned se dio cuenta de que muchos tuvieron que forzarlo. Excepto por Lord Tywin y Lord Tarley, quienes permanecieron completamente estoicos mientras el rey tomaba asiento y Ser Selmy ocupaba su lugar detrás de él. «Está bien», bramó Robert, saludando con la mano. «Sigamos con esta mierda». «Ned, ¿finalmente ha llegado el último de tus hombres?» «Lo han hecho, excelencia», asintió Ned.
Los mormones, junto con los Glavers, los Umbers y algunos Karstarks acaban de terminar de descargar los últimos hombres y suministros de los barcos y actualmente están acampando. Bien, asintió Robert, sus ojos se iluminaron y su actitud se volvió seria, como siempre lo hacía cuando se trataba de asuntos de guerra. Digan lo que uno diría sobre Robert como individuo, pero en asuntos de guerra hubo pocos que realmente se tomaran el asunto tan en serio como él. Marcharemos por la mañana. Tywin. Tus malditos hombres han estado aquí más tiempo que nadie. ¿Qué te han dicho tus exploradores sobre los malditos calamares? Los Greyjoy han retirado sus fuerzas detrás de los muros del pique, respondió Lord Tywin con ecuanimidad. Parece que los Greyjoy han decidido poner su fe en los muros de pique. Y como tal, enfrentaremos poca o ninguna oposición en nuestra marcha. Bien, asintió Robert mientras sus ojos recorrían la mesa de los nobles. Entonces será un asedio. ¿Quién aquí puede hablarme sobre los pique? Ned notó por el rabillo del ojo que Mace estaba a punto de levantarse, pero Randyll Tarly se adelantó a su señor feudal y rápidamente se puso de pie. La flota de Repine logró explorar Pique y sus tierras inmediatas y ha informado, Excelencia. Inclinándose sobre la mesa, Lord Tarly señaló una parte de las paredes del Pique que daba al sur. Perdimos casi la mitad de nuestros exploradores, pero informan que el muro aquí es débil debido a que una mayor parte de la isla cae al mar. Unos pocos días o tal vez una semana de bombardeos contra buquetes y catapultas crearán una brecha que podremos usar para acceder al castillo. Una vez que los muros caigan, los Krakens no tendrán más remedio que rendirse a nuestras fuerzas. Los señores alrededor de la sala comenzaron a murmurar para sí mismos, antes de guardar silencio cuando Lord Stannis se puso de pie y miró el mapa de Pique. Derribar los muros será solo el primer paso. Stannis respondió, casi mirando a los Rich Lords. Al parecer, el tiempo no le había dado a Lord Stannis la capacidad de perdonar a los Rich Lords por el asedio de Storm's End durante la rebelión. El Pique en sí está dividido en tierra firme y 4 islas. Tendremos que tener cuidado con nuestro avance a través de las murallas y la parte de la puerta de entrada de la Torre del Homenaje. Si encuentran una manera de eliminar los puentes que conectan el continente con las otras islas, se necesitarán semanas o meses para que los Greyjoy se rindan. Luego los atacamos fuerte y rápido. No les deis la opción de retirarse a través de los puentes, gruñó Lord Malester. De todos modos, los calamares luchan como una mierda en tierra. No será difícil romper sus filas. Entonces eso es exactamente lo que haremos, bramó Robert, poniéndose de pie. Preparen a los hombres, saldremos al amanecer. En una semana, los Krakens estarán muertos, o serán parte de los 7 reinos una vez más. Una buena estrategia, Su Excelencia. Pero desafortunadamente tiene fallas en más de un sentido. Los 3 guardias reales desenvainaron sus espadas casi al unísono mientras formaban un círculo alrededor de Robert, mientras que el resto de los lores se pusieron rápidamente de pie, con las manos en las empuñaduras y los ojos explorando la habitación. Solo Ned permaneció sentado, con la vista fija en las vigas. Maestro Knox, gimió, viendo al hechicero encaramado en una de las vigas comiendo una manzana. ¿Realmente creyó necesario anunciarse así? ¿Necesario?, preguntó Knox, terminando lo último de su manzana y dejándola caer sobre la mesa, salpicando el corazón contra la madera. No. Pero perspicaz. ¿Malditamente perspicaz?, gritó Robert, con el rostro enrojecido. ¿Cómo carajo encuentras esto tan revelador? Knox simplemente inclinó la cabeza antes de retroceder. Con una floritura, el hombre saltó hacia atrás en el aire antes de aterrizar en el suelo con tanta gracia como un gato con el mismo sonido. Simple, el hechicero se encogió de hombros, señalando con la cabeza hacia la Guardia Real. Se supone que estos 3 son los mejores de la tierra y tus protectores personales, ¿no? Sin embargo, ninguno de ellos notó mi presencia. Por supuesto, si no quiero que nadie me encuentre, no lo harán, pero no estaba. No necesariamente estoy tratando de esconderme en este momento. Ustedes necesitan mirar hacia arriba más a menudo. Los otros señores comenzaron a quejarse, pero al final, fue Stannis quien los devolvió al tema en cuestión. Maestro Knox, usted dijo que nuestra estrategia es defectuosa. Quizás entonces pueda ofrecer una mejor. Y mientras lo hace, tal vez pueda explicar por qué sintió que era necesario desaparecer e ignorar la convocatoria de su rey durante los últimos 3 días. Knox, ya sea ignorante o simplemente ignorando el tono de Stannis, simplemente se encogió de hombros. Estaba explorando Pique. Una vez más, los lores comenzaron a murmurar, lo que terminó solo cuando Lord Lannister habló. ¿Sentiste la necesidad de explorar la isla? ¿Y qué pudiste haber aprendido en 3 días? No exploré la isla, respondió Knox antes de agitar el mapa de la fortaleza. Exploré la fortaleza Pique.
La puerta de entrada principal y las otras islas en las que está situada la fortaleza. Debo decir, Excelencia, que su presencia segaramente hace que los hijos del hierro casi se caguen de miedo. Demonios, por los murmullos que escuché, alrededor de un tercio de los habitantes están listos para atacar las otras islas, capturar a los Greyjoy y presentárselos como ofrenda de paz. Eso calmó a los otros señores hasta el punto que se podía escuchar el chirrido de un ratón. ¿Quieres decírnoslo? Comenzó Lord Tywin lenta y humildemente. Que en 3 días lograste no solo cruzar la distancia desde aquí hasta el castillo a pie, sino que también lograste infiltrarte en la torre del homenaje, leer todas las facetas y la moraleja, y regresar aquí desapercibido. ¿Es eso lo que deseas, estás diciendo, hechicero? Nox simplemente se encogió de hombros. Sí, suena bastante bien. Pero, sinceramente, regresé hace aproximadamente mediodía. También quería obtener una lectura de nuestras fuerzas. Es mucho más fácil hacerlo cuando los hombres piensan que eres uno de ellos en lugar de un señor que tienen que ser todos remilgados y correctos delante de todos todo el tiempo. Una vez más, Nox sorprendió a Ned. Y su decisión de que sus hijos aprendieran del hechicero solo se fortaleció. Kat despotricará y delirará, pero su entrenamiento ayudará a Rab y Jon a llevar al norte hacia un futuro nuevo y brillante. Usted dice que nuestro plan es defectuoso, maestro Nox, interrumpió Ned, queriendo volver al tema. ¿Cómo es eso? Acercándose a la mesa, Nox señaló el mapa directamente donde se había descubierto la debilidad en las paredes del pique. Para un ciego, su vista es impecable. Una debilidad, Lord Tarly, solo es verdaderamente una debilidad si tu enemigo no sabe que existe. Si lo saben, entonces una debilidad aparente puede convertirse en una trampa. Y eso es exactamente lo que han hecho los hijos del hierro. Desmantelaron 2 de sus barcos hundidos y los usaron para reforzar el muro en el punto débil. También colocaron barriles de petróleo y 4 escorpiones, todos estacionados alrededor de donde potencialmente se crearía la brecha. Puedes romper el muro aquí, eso es cierto, pero los hijos del hierro están listos para ti. Y perderás muchos hombres en el proceso. Sin mencionar que atacar desde este punto coloca a las tropas desafortunadamente cerca de la costa. ¿Y por qué eso sería un problema? Lord Tyrell se burló. Al mirar el mapa, Ned pensó que sabía a dónde iba Nox con esto, pero en lugar de intervenir, dejó que el hombre continuara. Necesita demostrar su valía ante Robert, y esta es una buena manera de hacerlo. Simple, Nox se encogió de hombros, señalando las diversas islas que formaban Pique. Los hijos del hierro han escondido barcos entre las islas que separan Pique. Una vez que nuestros hombres estén en su lugar, lo más probable es que realicen incursiones nocturnas transportando a sus hombres detrás de nosotros o usando todo lo que puedan a bordo de sus barcos, como balistas o escorpiones. O cualquier otra cosa que pueda caber en las cubiertas de los barcos. Imposible, gruñó Lord Tarly, poniéndose de pie. Nadie puede navegar entre esas islas. Son un desastre de rocas y aguas poco profundas. Hundirían sus barcos en cuestión de horas. Y la flota de Redpine no ha informado haber visto ningún barco Ironborn alrededor del pique. Y eso en sí mismo me convence más que nada de que los hijos del hierro están allí, escondiéndose y esperándonos, Lord Tarly. Piénselo, este es el corazón de los hijos del hierro, el asiento de su rey. ¿Por qué lo harían? ¿Dejarlo deliberadamente indefenso del mar? No lo harían. Nox contó, dando un buen punto, lo suficiente como para hacer dudar incluso al casi legendario comandante de campo. Ser Davos, su antigua profesión lo convierte en lo más parecido que tenemos a un experto en esta situación particular. Díganos, si los hijos del hierro escondieran barcos alrededor del pique, ¿dónde lo harían? Todas las miradas se dirigieron al excontrabandista, quien de repente parecía muy nervioso al verse el centro de atención. Solo después de recibir un asentimiento de Lord Stannis, Ser Davos se levantó y se dirigió hacia el mapa. El anciano miró el mapa una vez antes de señalar varios pequeños afloramientos que rodeaban el pique. Yo colocaría barcos aquí, aquí y aquí, mi señor, su excelencia. Tendrían que usar lanchas para evitar tocar fondo en las rocas, pero podrían hacer exactamente lo que el señor, maestro, dice el hechicero. Tarly, Tyrell. Envía los barcos Redpine al otro lado del pique y haz que busquen estas lanchas y que anclen cerca de la costa, donde vamos a acampar. Prefiero no darle a los Ironborn la oportunidad de follarnos por el culo cuando dormimos por la noche. Después de que los 2 señores reconocieron las órdenes, el rey centró toda su atención en Nox. Muy bien, hechicero, has demostrado que Tarly y Tyrell estaban medio dormidos o parcialmente borrachos cuando idearon este plan. Entonces, ¿cuál es tu alternativa? Ned hizo una mueca ante el insulto, lanzando una mirada pasajera hacia los 2 señores mientras lo hacía.
Tyrell se sonrojó de vergüenza, pero Tarly se mantuvo estoico salvo por apretar los puños. Maldita sea, Robert, 7 años de reinado no te han enseñado nada sobre cómo cuidar tu maldita lengua. Ya no somos niños en el valle. Sí, asintió Knox. Hacemos fintas. Hacer que los hijos del hierro piensen que vamos a hacer lo que sospechan, pero haremos algo completamente diferente. Inclinándose sobre la mesa, Knox reorganizó las figuras que representaban a su ejército alrededor del pique en el mapa, dividiendo su ejército en 3 partes. Instalaremos las máquinas de asedio como lo planeamos, solo que con solo una cuarta parte de nuestras fuerzas. Hazles creer a los hijos del hierro que todavía estamos tratando de romper el muro en el punto débil. La mitad de nuestras fuerzas se ubicarán frente a la puerta principal y el resto de nuestras fuerzas estará aquí cerca del muro norte, donde las defensas son más ligeras. Puedo romper el muro, y con las fuerzas conmigo iremos al castillo. Una vez que lo hagamos, las fuerzas despejarán las almenas y se dirigirán al puerta principal. Abriremos la puerta principal, permitiendo que la fuerza principal entre a la primera parte del pique. Los señores de Poniente guardaron silencio mientras pensaban en el plan. ¿Quieres decir que planeas romper la parte más fuerte de los muros de pique tú solo, sin equipo de asedio? Lord Tywin preguntó con incredulidad, pero más por curiosidad que por algo despectivo o desdeñoso como lo habría hecho anteriormente. ¿Cómo? ¿Agitas tu mano y haces que aparezca una puerta mágica? Un poco más complicado que eso, pero sí, respondió Knox. Y si me equivoco, nuestras máquinas de asedio seguirán en su lugar y podréis volver a vuestro plan original. Al ver las miradas de incredulidad en los rostros de los lores y del rey, Ned se puso de pie. Mis señores, su excelencia. Si bien admito que el maestro Knox ha entrado recientemente a mi servicio, puedo dar fe de que es un hombre de honor y un hombre de palabra. Si dice que puede crear una brecha para permitir que nuestros hombres entonces le creo. Ned se volvió hacia Knox y rezó a los viejos dioses para que no estuviera cometiendo un error. Maestro Knox, le dedicaré mis fuerzas durante este asalto. Los hombres del norte estarán bajo su mando durante la batalla. Knox simplemente asintió, como si esperara que Ned hiciera precisamente eso. Gracias por el voto de confianza, Lord Stark. Ahora, señores, si me disculpan, ha pasado mucho tiempo desde que me bañé y huelo como el trasero de un bata. Está llegando al punto en que estoy empezando a ofenderme. Y como estaremos en marcha a primera hora de la mañana, no sé cuándo se presentará de nuevo la oportunidad. Su excelencia, mis señores. Y sin esperar a que lo despidieran, Knox simplemente hizo una humilde reverencia y salió del salón, sin duda para sorpresa de los guardias que estaban afuera, quienes ni siquiera lo vieron entrar. Bueno, bramó Robert, poniéndose de pie, lo que provocó que todos hicieran lo mismo. Escuchaste al lindo hijo de puta. Seguimos su plan. Tyrell envía las órdenes a la flota. Todos los demás, informan a tus hombres del plan. Partimos con las primeras luces. Ahora, que alguien me consiga una maldita puta. Necesito sentir un buen coño alrededor de mi polla antes de partir. Mientras caminaba entre las líneas de soldados del norte que esperaban que comenzara la batalla al pie de las murallas del pique, Knox fue golpeado por una ola de nostalgia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que llevé hombres a la batalla de esta manera? Pensó mientras una ligera sensación de euforia lo recorría. No largo. Aún así, he extrañado esta sensación. El miedo. El ansia de batalla. El deseo de destruir al enemigo. Lo desconocido antes de una batalla. Está tan denso en el aire que es casi embriagador. Caminando hacia el frente de la formación de batalla, Knox se colocó entre la figura imponente de el Gran Jon y la figura ligeramente más pequeña del joven oso Jorah Mormont, quienes estaban mirando el imponente alto muro del pique que era un mero 400 metros delante de ellos. Knox tuvo que entregárselo a la gente de este mundo. Cuando construyeron un castillo o una fortaleza, lo hicieron bien. Cuando uno estudiaba la torre del homenaje con ojo crítico, se podía decir que en un momento las partes separadas del torreón habían formado una torre entera singular. Pero, según lo que había leído y oído, años de erosión del acantilado de la isla sobre el que se había construido pique habían separado la fortaleza en varias torres más pequeñas situadas en diferentes islas y conectadas por puentes de cuerda. Primero había que superar o atravesar los muros de la primera fortaleza en tierra firme, e incluso una vez logrado esto, había que navegar a través de las diferentes fortalezas que componían el pique y esperar que los defensores no destruyeran los puentes que conectó la torre del homenaje. Seguramente sería una pelea dura. Pero Knox se había enfrentado a situaciones mucho más difíciles en su época. Bueno, hechicero, aquí estamos, murmuró el Gran Jon, escupiendo al suelo.
Parado frente a la parte más fuerte de la maldita puerta de entrada de Pique sin equipo de asedio, escaleras o incluso suficientes hombres para escalar las malditas paredes. Entonces, ¿cuál es tu gran plan, eh? ¿Vas a darnos alas a todos con un movimiento de tu mano y dejarnos volar sobre las paredes o alguna mierda de caballo? Dándole una sonrisa al hombre más grande, Knox avanzó unos pasos hacia la torre del homenaje antes de detenerse y girar los hombros. Hacía algún tiempo que no hacía lo que se proponía. Cuando comience, señores, les sugiero encarecidamente que ustedes y sus hombres no se acerquen más de lo que están actualmente hasta que termine. El hombre más grande resopló. ¿Y por qué carajo es eso? Porque no puedo garantizar que no te mataré por accidente si lo haces, respondió Knox sin emociones mientras inclinaba la cabeza hacia atrás y respiraba profundamente a través de su máscara. Ahora cállate y sé testigo del verdadero poder de la fuerza. Los recuerdos inundaron la mente de Knox mientras se abría a la fuerza. Su madre siendo violada delante de él. La muerte de Fon a manos de él y Saz. La muerte de Saz en sus manos. El encuentro de Azara. De su primera vez juntos. De enterarse de su muerte. Cada recuerdo que invocaba un sentimiento poderoso dentro de él fluía a través de su mente como un carrete de video, y él era simplemente un espectador de los mejores y peores momentos de su vida. Y con cada recuerdo que pasaba, sus emociones se profundizaban a medida que su conexión con el lado oscuro, así como con partes de la luz, se hacía más y más fuerte. A su alrededor, el viento comenzó a soplar mientras los caballos cercanos gemían mientras los hombres comenzaban a cambiar nerviosamente su peso de una pata a otra. A medida que sus movimientos se volvían cada vez más ansiosos, Knox sintió que la fuerza se condensaba no solo a su alrededor, sino también en la tierra y el cielo que lo rodeaban. Podía sentir el miasma oscuro de la fuerza, una manifestación física del lado oscuro, formándose a su alrededor cuando sus pies dejaron el suelo mientras pequeños arcos de electricidad fluían alrededor de su cuerpo. De los dioses. Vagamente escuchó a más de un hombre gritar por la fuerza de la fuerza en sus oídos. ¿Qué es él? Sonriendo bajo su máscara, Knox se alimentó con avidez del miedo y el asombro de los hombres detrás de él mientras comenzaba a flotar a varios pies del suelo. Los arcos de electricidad cada vez más frecuentes y aumentando en intensidad lo conectan al suelo brevemente antes de desaparecer. Levantando las manos a los lados, Knox comenzó a reunir la fuerza en las palmas de sus manos. El miasma oscuro y la electricidad rebotaban alrededor de sus manos y brazos mientras los avanzaba. Apretando los dientes, tiró más y más de la fuerza. Invocando el único recuerdo que invocó la mayor emoción de todas. La última vez que se había despertado en la cama junto a Azara. Justo antes de sentir que alcanzaba su límite físico, Knox dejó escapar un grito y empujó sus manos hacia las paredes del pique. La ola resultante de Force Lightning sorprendió incluso a Knox por su intensidad. La misma tierra quedó chamuscada y marcada cuando el rayo de Force Lightning voló de las manos de Knox e impactó las paredes del pique. Conectando los dos juntos. Girando sus manos, palmas hacia afuera y manos espalda con espalda, Knox canalizó el Force Lightning hacia el mortero de la pared, quitando el agente aglutinante y forzando el rayo entre las rocas que formaban la pared. Apretando los dientes en concentración, Knox separó lentamente las manos, separando el rayo en dos rayos separados que comenzaron a erosionar la pared, creando una abertura cada vez mayor. Después de lo que pareció una eternidad, Knox soltó su conexión con la fuerza y cayó pesadamente al suelo mientras apenas lograba evitar caer de bruces. Respirando profundamente varias veces, Knox examinó lo que había hecho. Un tramo de terreno de casi 5 metros de espesor que se extendía desde él hasta la muralla del castillo se había quemado hasta el punto en que la tierra había comenzado a cristalizar por el calor. Y el muro de pique ya no estaba completo. Donde había impactado el rayo de Knox, ahora había poco más que un gran montón de escombros que se extendía por casi 20 metros de ancho. Bueno, señores, respiró Knox, haciendo todo lo posible por mantenerse firme y su voz fuerte. Les prometí a ustedes y a su rey que crearía una brecha en el muro, y soy un hombre de palabra. Ahora, ¿van a atacar o simplemente se quedarán aquí con los pulgares en alto? El hechicero tiene razón. Gritó Jorah Mormont, su espada salió de su vaina mientras se giraba para enfrentar a la hueste del norte reunida. Nos ha dado la oportunidad de pagarles a estos cabrones hijos del hierro por años de violar y saquear nuestras tierras. Mostrémosles a estos cabrones lo que recuerda el norte. Y que les haremos pagar su propio precio del hierro por todos sus pecados. Por el norte. Un grito de por el norte se elevó entre los hombres reunidos. Entonces, como si se hubiera levantado una compuerta, los hombres del norte cargaron precipitadamente por la brecha que Knox les había abierto. Pronto, solo quedaban en pie el gran John y Knox, observando cómo los hombres del norte liderados por Jorah Mormont corrían hacia la fortaleza. Bueno, hechicero,
parece que eres un hombre de palabra. Y no soy alguien que lo admita fácilmente, pero hoy puedo tragarme mi orgullo y admitir que me equivoqué contigo. Lord Umber murmuró mientras se acercaba a él. Pero te ves como una mierda. ¿Necesitas que lleve tu lindo trasero a la batalla, o puedes defenderte? Burlándose, Nox se irguió en toda su altura, sacó su sable de luz y lo sostuvo sin apretar a su costado. Divertido. Como si algo como esto fuera suficiente para frenarme. No, es mucho más probable que al final de esta batalla, seré yo quien tenga que cargar tu feo trasero. La sonrisa de Lord Umber fue cruel mientras desenvainaba su espada. Ja. ¿Qué tal una competencia amistosa, hechicero? Un barril de buena y auténtica cerveza del norte para el que mate a la mayor cantidad de cabrones hijos del hierro. Al activar su sable de luz, Nox sonrió bajo su máscara. Estás en lo cierto, Lord Umber. Y trata de no llorar cuando pierdas. Sentado sobre su caballo junto a su rey, Ned poco podía hacer más que mirar tontamente la destrucción sin sentido que acababa de descender sobre Pique. Sabía que Nox se había estado conteniendo antes. Pero pensar que ha tenido este tipo de poder escondido bajo la superficie todo este tiempo. Por los viejos dioses. ¿Qué tan poderoso es Nox? ¿Qué tan poderoso hará a cualquiera que lo siga? Sé que dije que iba a permitir que Jon se convirtiera en su aprendiz, pero ¿es algo así siquiera sensato ahora? Si Jon se vuelve tan poderoso como Nox y descubre su derecho de nacimiento, su verdadero derecho de nacimiento, ¿querrá tomar el trono? Y si lo hace, ¿alguien podrá impedirle que lo haga? Formen. Escudos al frente. Arqueros detrás. Marcha constante hacia la puerta. Adelante. Las atronadoras órdenes de Lord Tywin sacaron a Ned de su estupor justo a tiempo para observar cómo el señor de las tierras del oeste desenvainaba su espada y pateaba con los talones los flancos de su caballo, instando a la bestia a avanzar. Ned estaba a punto de unirse al hombre, pero la mano extendida de Robert detuvo a Ned en seco. Ja, malditos infiernos, Ned. Ese hechicero tuyo es otra cosa. Robert se rió. Si tan solo lo hubiésemos tenido durante la caída de los dragones, la guerra habría terminado mucho antes. Ojalá, coincidió Ned distraídamente, mirando hacia el mar de hombres del norte que se acercaban a la brecha, sus ojos buscando un alma en particular. No fue muy difícil de encontrar. Su espada brillante de color rojo sangre se destaca como una antorcha brillante en medio de la noche entre sus hombres. Manteniendo sus ojos en Nox, Ned siguió sus movimientos mientras corría a su velocidad casi imposible hacia las paredes, pasando junto a sus hombres como si estuvieran quietos. Y justo cuando Ned ya no creía que Nox pudiera sorprenderlo más, el hombre saltó desde el suelo hasta lo alto de las paredes del pique sin interrumpir su paso. Jaja. Mira esos cabrones nacidos del hierro. Robert se rió mientras los dos observaban la hoja roja brillante moverse constantemente a través de las almenas hacia la puerta principal. Si tan solo ese cabrón no pareciera tan valirio, estaría tentado a robártelo, Ned. Pero no puedo mirar a ese cabrón sin imaginarme al dragón loco que arruinó mi amor. De nuevo, Ned tuvo que morderse la lengua. Esta vez casi hasta el punto de sangrar. ¿Cómo puedes amar de verdad a alguien que conociste una vez y con quien solo hablaste unas cuantas veces? ¿Realmente la amabas, Robert, o simplemente la idea de ella? Y si fue idea de ella, ¿qué parte te encantó? ¿El desafío potencial que traería al tratar de domesticarla? ¿O la habrías dejado ser quien es? Al escuchar el levantamiento del martillo del rey, una acción que fue imitada por la Guardia Real estacionada justo detrás de ellos dos, Ned dejó atrás los pensamientos de su hermana mientras regresaba a la batalla en cuestión. Vamos, Ned. Robert se rió y espoleó a su caballo. No podemos dejar que ese hechicero tuyo se divierta. Vamos a matar a algunos Ironborn. Abriéndose camino a través de las almenas, Nox se aburrió rápidamente de toda la batalla. Esto no fue una pelea. Fue una matanza. Incluso más que la breve escaramuza que tuvo lugar en Barrowton. Al menos allí los hombres tenían algo de moral y estaban dispuestos a luchar. Aquí, los defensores de las murallas del castillo estaban a punto de orinarse de miedo. Algunos de ellos ni siquiera podían mantener firmes sus armas o escudos antes de que Nox los matara como un granjero cortando trigo. Increíblemente patético, pensó Nox mientras abría la parte trasera de un Ironborn que había decidido correr era preferible a mantenerse firme. Tenía tantas esperanzas al leer sobre estas personas que al menos uno de ellos podría al menos brindarme algún tipo de desafío. Pero hasta ahora no han sido más que una decepción. Caminando hacia una de las torres a lo largo de la pared, Nox envió una ráfaga de energía de la fuerza a la puerta de madera, haciendo estallar la puerta y el marco circundante hacia adentro y dejándolos poco más que astillas en el viento.
Al atravesar la puerta destruida, Nox se detuvo inmediatamente y se echó hacia atrás, evitando apenas el hacha que le apuntaban a la cabeza. Levantando su sable de luz, Nox dividió en dos a su posible atacante verticalmente y luego lo esquivó para evitar que su cadáver cayera. Blandiendo lentamente su sable de luz a su alrededor, mientras la docena de defensores trabajaban para recuperar el equilibrio. Ahora bien, caballeros, ¿por qué no se lo ponen fácil y me dicen lo que quiero saber y seguiré mi camino? ¿Dónde están los Greyjoy? Que te jodan, groenlandés. Gritó uno de los hombres antes de correr hacia Nox con un hacha arrojadiza en la mano. Patético, declaró Nox con calma mientras esquivaba al hombre que cargaba y con un golpe cortaba limpiamente la armadura de cuero y cota de malla del hombre antes de prepararse mientras el resto de los hijos del hierro se recuperaban. Uno por uno, los defensores de Castle Pack cargaron contra él, y uno por uno cayeron antes de que pudieran siquiera acercarse a él. En el lapso de unos pocos segundos, Nox se quedó solo dentro de la torre, con solo dos defensores pique supervivientes sobreviviendo. El mayor se aferraba al muñón de un brazo que le quedaba, cortesía de Nox. Y el más joven, obviamente relacionado con el hombre, se aferraba al mayor con desesperación y miedo. Desactivando su sable de luz, Nox levantó un taburete cercano y se sentó frente a los dos. Ahora, hay dos maneras en que las cosas pueden ir a partir de aquí. Explicó con calma a los dos hombres casi temblorosos. Primero, los mato a ustedes dos lenta y dolorosamente y luego salgo de aquí y destrozo a los pique ladrillo por ladrillo hasta que encuentre a los Greyjoy y los someta. O dos, me dicen dónde están aguantando, y todo esto termina mucho antes y con mucha menos muerte y destrucción. Tienes 30 segundos para decidir. Que te jodan, groenlandés, casi gritó el anciano, antes de gemir cuando el dolor en su miembro amputado aumentó, obligándolo a retroceder. Te lo contamos y nuestros señores feudales se enterarán y nos darán ejemplo a nosotros y a nuestras familias. Posiblemente, o sufrirás ahora, respondió Nox desinteresadamente. Pero puedo entender que quieran proteger a sus familias. Así que díganme lo que quiero saber y les puedo asegurar que los Greyjoy no sabrán nada de su duplicidad. 15 segundos. Están en la gran fortaleza, al otro lado del puente de piedra, casi gritó el hombre más joven, provocando una mirada penetrante del mayor. Gracias, asintió Nox, poniéndose de pie. Ahora, para cumplir con mi parte del trato. Sacando su mano derecha, Nox rápidamente rompió el cuello de los dos hombres con la fuerza. Nunca dejes atrás a un enemigo que te apuñale por la espalda. Pensó Nox mientras miraba los cadáveres. Una lección que todos los Sith aprenden en una etapa muy temprana. Al escuchar gritos de guerra y el trueno de miles de pasos, Nox inclinó la cabeza hacia un lado mientras extendía la mano con sus sentidos. Parece que la vanguardia del rey ha perdido poco tiempo en iniciar su avance. Pensó Nox mientras sentía las inconfundibles presencias del rey, Stark y Lannister acercándose lentamente a la puerta principal del castillo con la mayoría de sus fuerzas delante de ellos. Bueno, supongo que debería cumplir mi promesa y abrirles la puerta antes de continuar buscando a los Greyjoy. Al salir de la torre y regresar a las murallas, Nox se tomó un momento para envolverse en la fuerza antes de saltar de las murallas a un techo cercano antes de que alguien pudiera notar su presencia. La capa no lo hacía invisible como un verdadero generador de campo sigiloso. Pero hizo que cualquiera que le diera una mirada de pasada simplemente descartara su presencia de inmediato. No es un buen truco para engañar a quienes son sensibles a la fuerza. Pero en una batalla urbana como esta con miles de sensibles sin fuerza, bien podría haber sido uno. Una vez que estuvo en el techo, fue una simple cuestión de saltar de un techo a otro mientras caminaba a través de los edificios condensados hacia la puerta principal. Una vez que estuvo alineado con la puerta, se tomó un momento para examinarla. Acero reforzado. Capas de madera tratada gruesa. Y 2 docenas de defensores dispuestos en formación de media luna justo dentro, listos para luchar contra los primeros en traspasar la puerta. Una buena puerta para esta era, sin duda, y un plan decente. Pero al final, inútil contra la fuerza. Extendiendo la fuerza, agarró la vieja y resistente puerta por los bordes. Todos los defensores que estaban listos comenzaron a gritar cuando la puerta de acero gimió cuando el metal se dobló hacia adentro aparentemente sin causa. El gemido cesó cuando la puerta alcanzó sus límites estructurales. Entonces se desató el infierno cuando las vigas de madera y el acero de la puerta cedieron, lanzando a los defensores una lluvia de astillas de madera y piezas de acero rotas. Eso debería ser suficiente por ahora. Nox pasó, observando con cierta diversión cómo los defensores comenzaron a gritarse unos a otros mientras intentaban formar una apariencia de defensa. No quiero llevarme toda la gloria. Y además, todavía tengo algunos krakens que cazar.
Dándole la espalda a la puerta ahora abierta, Knox rápida y silenciosamente se alejó a través de los tejados que componían los edificios dentro de la parte de la puerta de entrada del pique. Una vez que llegó al borde del acantilado que separaba la parte continental de Pique de la gran fortaleza, Knox se tomó un momento para arrodillarse y observar su entorno. La única forma de acceder a la gran fortaleza de Pique era a través de un único gran puente de piedra que cruzaba desde tierra firme hasta la fortaleza. Sin embargo, ese puente ahora estaba lleno de barricadas improvisadas y más de 100 defensores, todos los cuales intentaban frenéticamente reforzar sus defensas mientras los defensores de la puerta principal llegaban al puente y comenzaban a difundir la noticia de la caída de la puerta de entrada. Bueno, podría optar por el enfoque de fuerza bruta, pensó Knox mientras evaluaba rápidamente a los luchadores debajo de él. Pero eso sería simplemente una pérdida de tiempo. En lugar de ello, optemos por un enfoque más, poco convencional. Y dado que toda su atención se centra únicamente enfrente de ellos, ninguno de ellos mira hacia arriba. Tanto mejor para mí. Alejándose del borde de la casa en la que se encontraba, Knox examinó cuidadosamente la gran fortaleza que tenía ante él. Al encontrar un lugar que consideró adecuado, Knox retrocedió hasta el extremo opuesto de la casa hasta que su talón estuvo en el borde. Al menos esto será interesante. Corriendo hacia adelante lo más rápido que pudo, Knox concentró la fuerza en sus piernas mientras se acercaba al extremo opuesto de la casa. Justo cuando llegó al borde, se empujó con fuerza y voló en el aire. Ninguno de los defensores en el puente le prestó atención porque estaban más preocupados por lo que había frente a ellos que por lo que podría haber encima de ellos. Mientras se acercaba rápidamente a la gran fortaleza de Pique, se hizo un ovillo y rodó hacia adelante justo antes de estrellarse contra una contraventana de madera cerrada. El sonido de una mujer gritando y gateando frenéticamente fue lo primero que registró en su mente mientras rodaba por el suelo de la habitación antes de lograr detenerse antes de chocar con la pared de la habitación. «Maldita sea», murmuró, levantándose lentamente y girando el hombro mientras usaba la fuerza para evaluarse a sí mismo. Eso dolió muchísimo. El hombro derecho está dislocado. Agrietado, 1, 2, 3 costillas. Y un radio fracturado en mi antebrazo derecho. Encantador. Desviando su atención de sí mismo hacia los demás ocupantes de la habitación, Knox no pudo evitar burlarse y sacudir la cabeza mientras observaba a los otros dos que estaban usando la habitación contra la que acababa de estrellarse. Ambos intentaban desesperadamente reparar el daño. ¿En serio? Estamos en medio de un asedio, y ustedes dos deciden que ahora sería el momento perfecto para follar. Force, los hombres en esta tierra realmente piensan con sus pollas en lugar de con sus cerebros, ¿no? La mujer, una simple sirvienta, supuso, había logrado cubrirse mayormente antes de intentar hacerse lo más pequeña posible en el rincón más alejado de la habitación, lejos de él. Sin embargo, el hombre, después de atarse los pantalones, había cogido un hacha arrojadiza y ahora avanzaba hacia Knox. No sé quién carajo eres, groenlandés, ni cómo llegaste aquí, pero te voy a meter esta maldita hacha tan profundamente en el culo que... Knox no estaba de humor para escuchar semejante fanfarronada, simplemente levantó al hombre del suelo con la fuerza y lo estrelló contra la pared directamente frente a Knox. No estoy de humor para escuchar tu lenguaje grosero en este momento, gruñó Knox cuando el hombre comenzó a agarrarse la garganta mientras Knox comenzaba a estrangularle la vida. Y desafortunadamente para ti, necesito algo que posees. Así que tu muerte no será rápida ni indolora. El aire alrededor de la mano izquierda de Knox se condensó, formando un oscuro miasma de energía de la fuerza que salió disparado como lanzas y empaló al hombre que tenía delante. El hijo del hierro tuvo un momento para darse cuenta de que algo iba mal antes de gritar, un grito ensordecedor que Knox rápidamente silenció al llenar su boca con una bola de energía de la fuerza. Tranquilo. Knox refunfuñó mientras comenzaba a extraer la esencia vital del hombre de su cuerpo y llevarla al suyo. Esto requiere mucha concentración. Knox podía sentir que se revitalizaba mientras absorbía la esencia del hombre. Su brazo derecho se contrajo cuando su hombro dislocado volvió a su lugar mientras que simultáneamente su antebrazo se quebró cuando el hueso se enderezó y sanó. Una vez que sus heridas sanaron, soltó al hombre que ya no luchaba y observó desapasionadamente cómo se desplomaba sin vida en el suelo. Odio hacer eso, murmuró Knox para sí mismo mientras se revisaba y notaba que 2 de sus 3 costillas aún no estaban completamente curadas. Mientras que algunos señores oscuros se deleitaban robando la fuerza vital de otros, a Knox la técnica siempre le dejaba un mal sabor de boca, razón por la cual no se molestaba en dominarla. Por eso también solía terminar matando a sus víctimas cuando lo usaba. Sintiendo una ligera sensación de que la fuerza registraba una amenaza, Knox ni siquiera se molestó en darse la vuelta.
Esa sería una muy mala decisión para tu salud, querida, dijo. Sus palabras detuvieron en seco a la sirvienta que había estado tratando de acercarse sigilosamente detrás de él. Ahora suelta el cuchillo, vuelve a tu esquina y te dejaré vivir. El cuchillo que había estado en la mano de la chica cayó al suelo mientras la sirvienta se escabullía rápidamente hacia el rincón en el que se había estado escondiendo. Buena chica, elogió Knox a la joven mientras se dirigía hacia la puerta, deteniéndose cuando extendió la mano y agarró el pestillo para abrirla. No tengo ninguna duda de que irás y darás la alarma sobre mi presencia aquí. Es tu deber hacerlo, así que no te lo guardaré con rencor. Sin embargo, contarás mentalmente hasta 10 un total de 20 veces antes. Lo haces para darme una ventaja. Hazlo y vivirás para ver el mañana. No lo hagas, y te perseguiré cuando esto termine y te mataré a ti, a tus padres, a tus hermanos e incluso a las mascotas de tu familia si los tienes. ¿Entiendes? La joven prácticamente hiperventilaba mientras asentía frenéticamente. Sí, mi señor. Bien, asintió Knox, abriendo la puerta y saliendo antes de despedirse de ella. Cuando te vayas, diles a los otros sirvientes que se mantengan fuera de mi camino si desean vivir hasta mañana. Después de salir de la habitación, Knox comenzó a vagar por los pasillos, en su mayoría desiertos, del gran salón del castillo Pique mientras extendía sus sentidos. Esta fortaleza está prácticamente desierta, salvo por el personal de servicio y algunos defensores que están estableciendo puntos de estrangulamiento dentro de la fortaleza. Pero parece haber un número decente de hombres congregados en un gran espacio justo más adelante. No hay ningún otro grupo de hombres de ese tamaño en ninguna parte, así que si Balón está en algún lugar de la fortaleza, tiene que estar allí. Al llegar al piso más alto de la fortaleza, Knox se encontró ante un conjunto de puertas casi 2 veces más altas que el que estaban ligeramente entreabiertas y sin nadie custodiándolas. Al escuchar voces que venían del interior, Knox se apoyó contra la pared y escuchó lo que sucedía en la habitación del otro lado. Os lo digo, tíos. Fue el mismísimo dios de la tormenta. Arrojó un rayo de sus manos y destruyó el muro norte de la puerta del torreón. Un joven gritaba desesperadamente entre jadeos desesperados. Y entonces, en lugar de mantener tu posición en la pared, te diste la vuelta y huiste aquí como un groenlandés cobarde. Qué patético, sobrino, dijo una segunda voz, un poco mayor. Quizás deberíamos ahorrarles el problema a los groenlandeses y enviarte con el dios ahogado ahora. Simplemente podemos decirle a tu querido padre que caíste en defensa del muro. Una historia mucho mejor que contarle que él, heredero de las Islas del Hierro, corrió con el rabo entre las piernas de la batalla. Suficiente, Euron, interrumpió una tercera voz más áspera, poniendo fin a la diatriba del recién nombrado Euron. Marón hizo bien en retirarse para que podamos tener tiempo de prepararnos contra este supuesto hechicero. No hay nada, supuesto, acerca de este hechicero, tío Victarion. Vi lo que hizo con mis propios jodidos ojos. Necesitamos atrapar a padre, subir a los barcos y salir de aquí antes de que llegue a nosotros. Gritó desesperadamente el joven Marón. Entonces, tu plan es simplemente dejarle las Islas del Hierro al rey Robert, intervino una cuarta voz, un poco más culta. ¿Abandonarías a tu pueblo a su ira solo para salvar tu propio pellejo? Si ese es tu plan, entonces dime por qué mis hombres y yo no deberíamos simplemente matarte ahora y presentar tu cadáver a Robert como ofrenda de paz. Decidiendo que ya había oído suficiente y que quería divertirse un poco, Knox llamó a la puerta con suficiente fuerza para abrir la pesada puerta, revelándose a los ocupantes del otro lado. Oh, discúlpeme, murmuró Knox, mirando alrededor de la habitación. Marón, Victarion, Euron, la noble y culta voz de uno y una docena de hombres de armas. Quizás esto resulte un poco entretenido. Estoy buscando a una patética y cobarde comadreja llamada Balon Greyjoy. Me han encargado que lo lleve vivo al rey Robert, o al menos parcialmente vivo. Si ustedes, caballeros, tuvieran la amabilidad de señalarme en su dirección, lo dejaré. Usted a sus disputas. Fue casi cómico ver cómo la docena de hombres de armas hacían todo lo posible para formar un escudo humano entre Knox y los lores mientras los propios lores hacían todo lo posible para no actuar sorprendidos. Entonces, el que identificó como Euron, dijo arrastrando las palabras mientras daba un paso adelante. Debe ser ese, hechicero, que convirtió a mi amado sobrino en un cobarde. Tienes agallas, lo admito. Pero aparentemente todo ese poder ha podrido tu mente. Esa es la única razón por la que estás aquí. Solo. En el corazón de nuestro poder. En el momento en que Knox pudo obtener una buena lectura del hombre, inmediatamente puso a Euron Greyjoy en su lista de otros a quienes vigilar. Sus comentarios eran groseros y su actitud era la de un bromista. Pero Knox podía ver más allá de esas fachadas, la mente aguda que había debajo.
Una mente que era mucho más abierta que otras que había conocido. Sí, tendría que vigilar de cerca a este hombre. Siempre que viviera el día que fue. Quien puede decirlo con certeza, Knox se encogió de hombros antes de señalar una mesa cerca de las ventanas laterales que contenía varias docenas de jarras y vasos. ¿Te importa saciar mi sed? Matar a todos tus hombres en mi camino hacia aquí me ha dejado bastante sediento. Casi todos los hijos del hierro movieron su peso hacia adelante para atacar su comentario, pero Euron mostró el respeto y el mando que tenía entre sus hermanos cuando los detuvo a todos simplemente con una mano extendida. Por supuesto, no soy alguien que le niegue a un hombre muerto su última petición. Caminando hacia la mesa, Knox se tomó su tiempo para examinar cada jarra en busca de veneno o cualquier otro químico nefasto antes de tomar una jarra de vino tinto y servirse una copa. Después de no poder detectar la copa de veneno que le ofreció Lord Palladius en Nar Shaddaa, Knox se había propuesto aprender a detectar contaminantes en las bebidas para evitar que lo tomaran desprevenido nuevamente. Se quitó la máscara y la sostuvo sin apretar a un lado mientras tomaba un largo trago. Esto no está mal, comentó. ¿Será esto Arbor Gold por casualidad? Tendré que hacer que me entreguen una caja si lo es. Todos los hijos del hierro lo miraban en silencio atónitos mientras su rostro se revelaba a todos. Euron fue el primero en superar su sorpresa. El saqueador echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Ja ja ja. Esto es demasiado. Un ciego. Un maldito ciego hizo que mi amado sobrino corriera como un jodido cobarde. Esto es demasiado divertido. Terminando la taza, la dejó sobre la mesa y se giró para mirar a Euron y los nobles. Con su supuesta discapacidad ahora expuesta, no le sorprendió que Euron y el noble culto comenzaran a dirigir a los otros hijos del hierro con señales con las manos para que lo rodearan silenciosamente. No es tan tonto como pensaba. Esto resulta cada vez más prometedor con cada minuto que pasa. Puede que esté ciego, Euron Greyjoy, pero todavía veo mejor que la mayoría. Solo que de una manera diferente, eso es todo. Y todavía no estoy muerto, así que ¿por qué asumes que tomar una copa fue una última petición, como crees? ¿Cómo lo llamas? Tu sobrino me vio destruir la parte más fuerte de tus defensas y me abrí camino a través de tus hombres para llegar aquí. Entonces, sabiendo eso, ¿qué posibilidades crees que tienes tú y tus hombres? Incluso si eres el supuesto mejor. Las Islas del Hierro tienen para ofrecer. Prácticamente podía sentir la arrogancia que irradiaba Euron mientras se incorporaba en toda su altura. He navegado a través de la mayor parte del mundo conocido, hombre ciego, hasta Cart y de regreso. He conocido y hablado con los brujos de Cart y he visto a una sacerdotisa de las sombras realizar rituales mientras otras sacerdotisas rojas usan sus poder para discernir el futuro a partir de las llamas. Y si bien el poder es incuestionable, todo tiene un costo similar. Es agotador. Los brujos dormían durante un día después de realizar un ritual. Y el vinculador de sombras que observé tuvo que ser medio arrastrado. Después de que ella terminó con su tarea. Y tú, destruiste un muro. Luchaste contra docenas, tal vez cientos de nuestros hombres y llegaste hasta aquí. Me sorprendería si aún te quedara suficiente poder para derrotar a uno de nosotros. Y mucho menos 2 docenas. 16, corrigió Knox. Hay 16 de ustedes. Usted, Marón, Victarion, otro noble y una docena de hombres de armas, en total 16. No 2 docenas. Soy ciego, no inepto. Euron se recuperó rápidamente. Aparentemente sí. Me gustas, hechicero. Entonces, haré un trato contigo. Te dejo vivir y tú me enseñas a arrojar rayos de mis manos como mi sobrino dice que puedes hacerlo. Knox se volvió a colocar la máscara y sacudió la cabeza. Y todavía piensas que tienes el control. Tontamente ingenuo. Los hombres ahora lo tenían completamente rodeado, 4 de los cuales tenían ballestas apuntando a su espalda esperando la señal de Euron para acabar con su vida. Si bien lo que dijiste sobre los poderes místicos que agotan a quienes los usan es técnicamente correcto, tu razonamiento es erróneo. ¿Por qué quién dijo que uso el mismo tipo de poder que estos brujos y vinculadores de sombras? Mata al bastardo. Gritó el joven Greyjoy, Marón, mientras su espada despejaba su vaina. Nueva galera y capitanía al que acabe con la vida de este cabrón. Tonto, gruñó Knox, levantando su mano izquierda. En respuesta, los 4 hombres detrás de él con ballestas se elevaron en el aire, agarrándose la garganta mientras Knox les cortaba el aire con la fuerza. Apretando el puño y girándolo, les rompió el cuello a los 4 simultáneamente mientras usaba la fuerza para sacar su sable de luz en su mano derecha y activarlo antes de que sus cuerpos pudieran golpear el suelo. Ahora, ¿quién quiere morir después? La muerte repentina de 4 de sus camaradas detuvo a los hijos del hierro,
pero solo por un segundo cuando Victarion lanzó un feroz grito de guerra y cargó contra él, con su hacha de 2 cabezas en alto y lista para derribarlo. Estás lleno de oportunidades. Nox comentó en voz baja, usando la fuerza para transmitir su voz para que todos los hombres pudieran escucharlo a pesar de su tono. Deslizando su pie izquierdo hacia adelante, Nox bajó su sable de luz en ángulo, cortando el brazo derecho de Victarion antes de seguir el ataque con una rápida patada con su pie derecho en el pecho de Victarion. La armadura pectoral de Victarion se dobló como metal barato bajo la fuerza del impacto, el Greyjoy de tamaño impresionante fue enviado boca arriba. Sin aliento, sin brazos y sin armas. Estáis todos llenos de vacantes. Nox comentó más mientras el resto de los Ironborn cargaban contra él. Moviéndose en un movimiento borroso, Nox redujo un ataque tras otro, explotando cada abertura que pudo encontrar en la armadura y la forma de los hombres. A un tonto idiota se le ocurrió intentar subirse a una mesa y saltar hacia él, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de comenzar su descenso antes de que Nox terminara su patética vida con un ataque de rayo de fuerza desde su mano izquierda. En cuestión de segundos, el número de Ironborn se redujo a la mitad. Poco después solo quedaban 4 en pie, Euron, Marón, el noble y un hombre de armas. Euron era hábil, de eso no había duda. Pero sus movimientos habían sido perfeccionados para luchar en el balanceo de un barco, no en tierra, y se notaba que el hombre estaba increíblemente desequilibrado mientras intentaba inconscientemente corregirse constantemente mientras golpeaba salvajemente a Nox. «¿Estás bien?», comentó Nox mientras esquivaba los ataques salvajes. Finalmente, Euron se extendió demasiado y Nox pudo ponerse al alcance de Euron, hundiendo su rodilla en el estómago del pirata y doblándolo. Pero no lo suficientemente bueno. Levantando su sable de luz, bajó la hoja con la intención de atravesar la cabeza del hombre. Pero en el último momento se echó hacia atrás al sentir un temblor en la fuerza. La flecha de una ballesta atravesó el aire donde él había estado un momento antes. Si bien logró evitar el rayo, sus movimientos redirigieron su sable de luz, por lo que en lugar de cortar la cabeza de Euron, su sable de luz simplemente rozó su cara y su ojo izquierdo, dejando a Euron gritar de agonía mientras se aferraba a la herida ardiente. «Muere, hechicero». Usando la fuerza para sostenerse, Nox logró girar en un círculo cerrado a pesar de estar doblado hacia atrás hasta el punto de quedar casi paralelo al suelo. Rodeando a su oponente, Nox lanzó un corte en la espalda de Ironborn, cortando profundamente y haciendo que el hombre colapsara de bruces sobre el frío suelo de piedra. «Príncipe Marón». Nox se enderezó y levantó su sable de luz listo para acabar con el noble culto, solo para que sucediera algo inesperado. En lugar de que su sable láser cortara el metal de la espada del hombre, las 2 hojas se bloquearon al encontrarse. El hecho de que su sable de luz hubiera sido bloqueado por completo derribó a Nox mientras 1001 preguntas inmediatamente pasaban por su mente. Fue solo gracias a una advertencia de la fuerza que pudo evitar el siguiente ataque del noble, pero incluso entonces, justo cuando la espada del hombre dejó un ligero rasguño en la superficie de su placa pectoral. «Sacad al príncipe y a los heridos de aquí», gritó el noble culto por encima del hombro a quien aún pudiera moverse mientras estaba de pie frente a Nox, con su espada en posición media y, sorprendentemente, sin tacha. «Yo me ocuparé del coño hechicero». Pasando un dedo por el rasguño en su pecho, Nox no hizo nada para detener al hombre de armas y a Victarion Greyjoy mientras ayudaban a Marón y Euron Greyjoy a ponerse de pie y lo sacaban del pasillo. Interesante, pensó, concentrándose en la espada en la mano del noble. Hay muy pocas sustancias que puedan resistir un sable de luz, siendo el Beskar el más conocido y el más buscado. Pero incluso entonces, cederá después de un contacto prolongado. Pero esa espada está completamente impecable después de bloquear las hojas con un sable de luz. Más interesante. Dime, ¿ese acero valirio es por casualidad? El noble vaciló. Y sí lo es. Solo por curiosidad, comentó Nox. Solo he visto un ejemplo de Valyrian Steel desde que llegué a estas tierras y es la espada de la familia Stark, As. Y, por muy notable que sea el arma, no podría pedirle a mi anfitrión que me dejara experimentar básicamente reliquia familiar de valor incalculable. Pero ahora, aquí estás con una espada valiria. Entonces, hagamos un trato. Tú la entregas y te dejo vivir. Si te niegas, tomaré la espada de tu cadáver. Maldita sea. El noble gritó, adoptando una postura absurda, pero que sin duda el noble encontró heroica. Soy Lord Dunstan Drum, la mano de hueso. El capitán del trueno y señor del viejo WYK de las Islas del Hierro. He estado matando a hombres que te doblan en edad y habilidad desde antes de que tu padre te arrojara a chorros en el coño de tu puta madre. Y seré condenado a las profundidades del dios ahogado antes de ver la espada de mi familia en manos de un idiota groenlandés.
A los ojos de Lord Dunstan, Knox debe haber parecido haberse movido de varios pasos de distancia a su lado en un abrir y cerrar de ojos. En verdad, Knox simplemente había usado la fuerza para hacerle creer sutilmente al hombre que Knox todavía estaba en el lugar cuando, en realidad, se había estado acercando al hombre durante toda su diatriba. El silbido de su sable láser rompió el repentino silencio cuando Knox activó su arma mientras estaba presionada firmemente contra el costado del hombre. El sable de luz atravesó fácilmente el cuerpo del señor, sobresaliendo por el lado opuesto de donde estaba Knox. Un sable de luz no corta en el sentido convencional. De hecho, la hoja quema todo lo que toca. Solo puedo imaginar la agonía que debes estar sintiendo en este momento, obligado a permanecer de pie mientras mi sable de luz te quema lentamente desde adentro. La voz de Knox estaba completamente desprovista de emoción mientras mantenía su posición, su sable de luz atravesaba al Señor de los Hijos del Hierro y usaba la fuerza para mantenerlo en su lugar. Normalmente, me encantaría tener la oportunidad de luchar contra alguien tan hábil como tú. Especialmente porque estábamos en igualdad de condiciones contigo teniendo una espada valiria. Y aunque al final te habría matado, habría hecho tu muerte rápido. Pero cometiste un defecto fatal. Y eso fue insultar a mi madre. Una mujer que fue torturada y brutalizada ante mis propios ojos simplemente porque nací con la fuerza. Y ahora, no solo tendrás una muerte lenta y agonizante, sino que voy a tomar tu espada, la derretiré y experimentaré con ella a mi antojo. Los ojos de Lord Drum se desorbitaron mientras intentaba librar una batalla rápidamente perdida contra el dolor que recorría su cuerpo. No hables. Knox gruñó, girando la espada y arrancándosela al hombre, simplemente muere. Haciéndose a un lado, Knox dejó que el Señor de los Hijos del Hierro cayera de bruces al suelo, muerto. Al desactivar su sable de luz, Knox usó la fuerza para convocar la espada valiria, Rad Rain, junto con su vaina y el cinturón que el Señor usó para sujetar la vaina a su cintura. Le tomó un minuto, pero Knox logró configurarlo para que el cinturón cruzara su pecho desde el hombro hasta la cadera, dejando el golpe de la espada sobre su hombro derecho. Extendiendo la mano con sus sentidos, rápidamente encontró a los 3 Greyjoys en retirada y al único hombre de armas superviviente. Ahora que los había visto y luchado contra ellos, podía detectar fácilmente su presencia a través de la fuerza y rastrearlos. Se movían lo más rápido que podían para salir de la fortaleza y cruzar un puente de piedra hasta la siguiente fortaleza en la cadena de islas. Corran, ratoncitos, sonrió Knox debajo de su máscara mientras caminaba tranquilamente, dejando que los Greyjoys corrieran libremente de él. Vuelve corriendo con tu hermano y con Rey. Será mucho más fácil encontrarlo una vez que me lleves directamente hacia él.